a muchas más personas. Quiero invitarle a buscar la palabra de Dios en el libro de Esdras. Bendito sea el nombre de Jesús. Libro de Esdras en el Antiguo Testamento. El mensaje de hoy se llama Edificando el Templo de Dios. ¿Cómo edificamos nosotros el templo del Dios viviente? Y el libro de Esdras, me gustó mucho algo que encontré allí. Quisiera que usted pudiera llegar al libro de Esdras capítulo 1 y voy a leer del versículo 1 al versículo 5 y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los ejércitos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Wow, tremendo es el Señor, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, afirma Ciro, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir y edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. ¿Cuántos alaban a Dios por su palabra? Bendito sea. Le puse por título a este mensaje: Edificando el templo de Dios. Y me gustaría de alguna manera hoy poder provocar en ti, en tu corazón, en tu alma, poner en tu mente el deseo de hacer algo para el Dios viviente, el deseo de construir algo para el Dios de la gloria. Pero antes de enseñarte cómo entrar en un proceso de construcción o de edificación para Dios, quisiera ponerte en contexto recordándote o trayendo a tu mente dos cosas que me gustaría que usted tenga presente. La primera vez que se habla del templo de Dios, lo hizo David cuando era rey de Israel. La Biblia dice que David estaba en sus aposentos y estaba meditando profundamente en todo lo que Dios había hecho con él. David tenía en su corazón, tenía en su mente el hecho de todas las maravillas y victorias que Dios había traído a él, a su reino. Y meditando David en su casa, sintió en su corazón una gran gratitud. Y dijo David: ¿cómo puedo yo habitar en esta casa lujosa y el Dios del cielo que me lo ha dado todo, yo lo tenga en una tienda de campaña? Y es entonces que David, por gratitud, y diga conmigo: gratitud. Es importante que usted tenga presente esta palabra, porque si nosotros como edificadores olvidamos el sentimiento de gratitud, nunca vamos a edificar nada en nuestras vidas. Y te digo, amados hermanos, la primera vez que se pensó en hacer algo para Dios, se hizo pensando en la gratitud. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amados hermanos, David juntó todo para la construcción del templo. Y usted sabe, Dios no le permitió construir el templo. Dijo: tu hijo Salomón hará el templo. Y es entonces que Salomón, y este es el segundo principio que yo quiero que usted tenga presente. Es algo que yo quiero que usted tenga en su corazón. Te dije el primer principio, la gratitud, pero ahora quiero decirte otro principio para que entiendas cómo se edifica o cómo se construye algo para el Dios del cielo. Salomón, amados hermanos, comenzó a construir el templo y la Biblia dice que construyó un templo majestuoso, algo completamente impresionante.
lo que Salomón hizo. La obra de Salomón era tan, pero tan impresionante que todo el mundo tenía que ver con aquello. Era algo extraordinario, la exquisitez, todo lo que se había hecho. Salomón trató de que fuera con excelencia. Diga conmigo, excelencia. Porque cuando usted va a hacer algo para Dios, tiene que hacerlo con excelencia. Y es aquí el segundo principio que yo quiero que usted entienda. Cuando Salomón terminó el templo, cuando Salomón terminó la casa de Dios, entró al templo y hizo una oración. Y dijo Salomón, y clamó al Dios del cielo. Y cuando Salomón hubo clamado, la gloria de Dios vino al templo. Pero tan fuerte que dice que la gente no podía estar dentro de aquel lugar. Y la gente salía porque no podía estar, porque la gloria era muy fuerte. Y el segundo principio que quiero que recuerdes para los que van a edificar o para los que van a construir algo para Dios, es que lo que hagas te permita o sea un lugar de encuentro. Salomón hizo un templo majestuoso, lindo, maravilloso. Un templo que a la descripción del templo, solamente escuchar la descripción a cualquiera se impresiona. Pero lo más grande, lo más lindo, lo más extraordinario de lo que Salomón hizo no fue la obra en sí, sino lo que vino a morar en aquel lugar. ¿Y saben qué significó el templo para los judíos? Un lugar de encuentro. Entonces, cuando yo vengo a Dios, cuando yo voy a edificar, cuando yo voy a hacer algo para Dios, tengo que tener presente la gratitud y la oportunidad del encuentro con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Esto sucedió en el contexto del templo, la edificación del templo. Gratitud para hacer, terminado el templo, lugar de encuentro. Y yo meditaba en el Señor profundamente, porque Dios despertó esta palabra en mi corazón y en mi vida. Y meditaba en el Señor, porque Dios ponía una inquietud en mi mente. Y Dios traía a mi mente una palabra: edifica, edifica, edifica. Y yo pensaba y meditaba en esta palabra. Pero ¿cómo le voy a decir a la iglesia? Porque aquí no estamos construyendo un templo. Y entonces recordé la palabra de Dios, amados hermanos, del apóstol Pablo, cuando dice el apóstol Pablo que nosotros somos templo del Dios viviente. Cuando dice el apóstol Pablo que nosotros somos entonces el templo de Dios. Y recuerdan a Jesús cuando le dijo a los fariseos: destruyan este templo y en 3 días lo edificaré. Y los judíos dijeron: si a nuestros antepasados le costó años y muchas cosas para hacerlo, ¿cómo dices tú que en 3 días lo vas a edificar? Y entonces cuando Dios trajo a mi mente y Dios habló a mi corazón de que nosotros somos el templo y la casa de Dios, entonces comenzó a cobrar sentido la palabra edifica y edifica, porque lo que Dios estaba queriendo decirme a mí para que yo hoy hablara contigo es que necesitas trabajar para edificar tu vida como una casa para el Dios viviente. Y te dije que hay 2 cosas que tienes que tener presente. La primera es gratitud y la segunda, lugar de encuentro. ¿Sabes qué? Cuando nosotros venimos delante de Dios, la vida nos maltrató, la vida nos afectó y llegamos a la casa de Dios roto. Todo lo que hemos llegado a la casa de Dios lo hemos hecho roto, con dificultades, con problemas, situaciones en nuestras vidas. Y tenemos que decirle a Dios: construye. Y Dios tiene que trabajar en emociones dañadas. Y Dios tiene que trabajar en un cuerpo enfermo. Y Dios tiene que trabajar en toda nuestra vida y estructura de vida. Porque Dios tiene que edificarnos y hacernos completamente nuevos. Dígame amén si usted me está entendiendo. Pero todos de alguna manera hemos llegado rotos delante de la presencia de Dios. Y cuando Dios comienza a construir, Dios comienza a construir en nosotros, porque tú y yo somos la casa de Dios. Tú y yo somos la casa de Dios. ¿Alguien dice amén? Amén. Hermano, mire, levante la mano y diga: Señor, gracias porque yo soy tu casa. La gente cree: mira, Dios viene a este lugar, pero Dios mora en ti. Alabado sea el Rey. Dios viene a visitar este lugar, pero Dios vive en tu corazón, porque tú eres casa del Dios viviente. El Espíritu de Dios vino
y dice la Biblia que vino a morar en tu corazón. Tú tienes a Dios morando dentro de ti. Cuando le abriste el corazón al Espíritu Santo, Él vino y llenó tu vida con su presencia. ¿Cuánto le alaban? Pero ese Espíritu de Dios que vino a tu vida, que llenó tu alma con su presencia, se encontró con un cuerpo enfermo, con emociones enfermas, con situaciones completamente difíciles con las que el Espíritu de Dios tiene que comenzar a trabajar. Y es entonces que Dios dice, ok, yo quiero hacer de ti algo completamente extraordinario, lindo, maravilloso, pero necesito que tú entiendas que tienes que edificarte. Tienes que construir tu vida para la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo se construye una vida? ¿Cómo se edifica una persona que está roto delante de Dios? ¿Cómo se hace que una persona comience a tener la forma o la dinámica que permita que la presencia de Dios esté en mucha más fuerza en tu corazón y en tu alma? ¿Cómo hacemos esto, amado hermano? ¿Cómo se comienza a edificar para Dios? ¿Cómo yo puedo construir en mi vida algo que le agrade a Dios? Mire, si usted va a la Biblia, en los versículos que hemos leído, a mí me llamó la atención algo que encontré en estos textos. La acción de Ciro. La acción de Ciro es motivada por algo que Dios hizo. Dice la Biblia que Dios despertó el espíritu de Ciro. Esdras 1:1. Dios despierta el espíritu de Ciro. Y en el versículo 5, la Biblia dice que Dios despertó el espíritu de los líderes de Israel para construir. Y eso me hace pensar en una cosa. Usted no va a hacer nada por usted hasta que Dios no despierte tu espíritu. ¿Escuchaste eso? No vas a hacer nada por ti, por tu vida, hasta que Dios no despierte tu espíritu. Hay mucha gente que necesita que Dios los despierte. Gente que está en la iglesia necesita despertar. Gente que está buscando de Dios necesita despertar. Necesita que Dios les despierte, le dé un espíritu despierto. A veces cuando usted está entretenido en su casa, a veces cuando usted está viendo algo y alguien de la familia quiere llamar tu atención, ¿qué te dice? ¡Despiértate! Y la gente te sube, oye, despiértate que te veo lento. Despiértate que no te veo haciendo nada. ¿Y qué queremos? Para provocar una reacción en la persona, ¿qué le decimos? Despiértate. Porque cuando tú le dices a una persona, despiértate, le estás diciendo a la persona, quiero que reacciones, quiero que hagas algo. Y entonces Dios dice, yo quiero que Ciro haga algo. Yo quiero que los líderes de Israel hagan algo. Por tanto, necesitan un espíritu despierto. Y entonces Dios despierta el espíritu de Ciro, Dios despierta el espíritu de los líderes, ¿para qué? Para comenzar a construir. Diga conmigo, para construir. Entonces, yo necesito un espíritu despierto, necesito un espíritu alerta, necesito dinámica en mi vida, ¿para qué? Para construir. Sí, quiero que usted ponga atención a lo que le estoy diciendo hoy, porque usted no va a hacer nada por su vida hasta que usted no esté despierto para hacerlo. Y cuando digo despierto es que usted tenga el ánimo, la disposición para hacer algo en su vida. Entonces necesitamos que Dios despierte el espíritu de cada uno de nosotros. Esa es la primera acción. Necesitamos que Dios te mueva. Necesitamos que Dios ponga algo en tu vida que te motive, que te aliente. Pero escucha esto. Dios no puede despertar el espíritu de cualquiera. Dios no es que Dios llega a la iglesia y despierta el espíritu de todo el mundo. No, Dios no hace eso. Dios despierta el espíritu de los agradecidos. Dios despierta el espíritu de los que quieren encontrarse con Él. Si tú estás en la iglesia y tú no eres un hombre o una mujer agradecida, Dios no te va a despertar. Si tú estás en la iglesia y tú no deseas encontrarte, Dios no te va a despertar. Y disculpen que te lo diga de esta manera. Y conozco gente que han estado por años y años y años en la iglesia. ¿Y saben qué han hecho? Nada. Son un bulto en una iglesia. ¿Y saben por qué son un bulto más en una iglesia? Porque nunca hicieron nada.
nunca hicieron nada. Ahora escuche, usted no va a poder hacer nada para la obra de Dios si primero no haces algo para ti. Ay, ay, ay. Tú necesitas hacer algo primero para ti, para que entonces puedas hacer algo para la gloria de Dios. Entonces tú necesitas estar bien. Tú necesitas restablecer ciertas cosas con Dios. Porque a veces nosotros dañamos ciertas cosas con Dios. ¿Es así o no es así? Comunión, relación, gratitud. Lo rompemos. Entonces esas conexiones tienen que volverse volver a engranar. Ahorita estaba escuchando, mientras estábamos adorando, estaba escuchando cómo clamaba el amparo. Aleluya, oh, gloria a Dios. Entonces, Dios tiene que verte con hambre de su presencia. Dios tiene que verte que cuando tú llegas y te sientas a este lugar, de verdad tú tienes deseo tienes hambre de Dios. Tienes hambre de su presencia y que Dios entienda que cualquier cosa que te haga a tu favor, tú le vas a dar las gracias. Y usted dirá, no, pastor, todos somos agradecidos. No todo el mundo agradece a Dios. Mire, la verdad, yo he conocido gente que llegan a la iglesia y lloran en el altar, se postran, piden oración. Porque si Dios me da una casita, si Dios me da una casita. No, si Dios te da la casita, bye bye, no lo ves más en la iglesia. ¿Es así o no es así? Mientras no está la casita, oran, gritan, lloran, claman. Pero cuando Dios provee casita, entonces están tan ocupados en adornarla que no pueden llegar al templo. Ay. Por eso a veces yo me digo que a veces Dios permite que su pueblo pase por periodos de desierto para que entienda que necesita estar cerca de su Dios. A veces escuchamos a personas gritar y no vemos respuesta de Dios y decimos, Dios, ¿por qué tú no lo haces? Porque a mí me ha pasado, no sé usted. A veces vemos a gente gritar, Dios, ¿por qué no lo haces? Porque nos compadecemos y yo digo, bueno, si yo que soy malo me compadezco, ¿cuánto más no se va a compadecer Dios? Pero es que Dios mira mucho más profundo que yo. Dios ve un poquito más allá que yo. Los otros días estábamos hablando, el hermano Hereto estaba pasando por un problema en su familia. Y qué interesante lo que él me dice. Mi hermano recibió, yo creo, por las oraciones de mi mamá. Y eso es impresionante. ¿Cómo él se da cuenta que si algo pasó es porque aquí algo se hizo? ¿Es así? Ok, eso está bien. Pero quiero mover el reloj un poquito, las manecillas del reloj. Y quiero escucharte que la próxima vez diga, Dios lo hizo porque escuchó mi oración. Ay, ay, ay. Alabado sea el Rey. Quiero mover un poquito la manecilla del reloj para que dé la hora exacta para ti. Y la próxima vez que me diga, Dios escuchó, diga, escuchó mi oración. Oh, cuán bueno es el Señor que tú puedas decir, Dios, gracias porque me escuchaste y porque me oíste. Tú lo hiciste. Y está bien lo que me dijiste de tu mamá. Y sabes que lo hizo por esa razón. Y entiendes que por ese clamor hubo un milagro. Pero el desafío mío va un poquito más profundo. Mi desafío es, la próxima vez, diga, Dios escuchó mi oración. ¿No está bueno ese? Bendito sea el nombre de Jesús. Estoy tratando de despertar tu espíritu, nada más que eso. Entonces, amados hermanos, hay dos cosas que nosotros tenemos que tener presentes cuando vamos a edificar. Hay dos cosas que tenemos que tener muy presentes cuando vamos a hacer el templo o reedificar para el Dios del cielo. Cuando se construyó el templo, a mí me llamó mucho la atención, o Dios puso particularmente mi atención en dos cosas. Lo primero, Dios puso mi atención en los cimientos. En los cimientos. Me hizo que mirara hacia los cimientos. Bueno, déjeme decirle que cuando yo terminé y me gradué en la escuela técnico profesional como soldador, instalador de tuberías, pailero, toda esa historia. Sí, porque yo estudié, déjeme decirle, yo también estudié. Y no solamente estudié para ser pastor, también estudié para una profesión.
Y cuando yo terminé esa profesión que me fui, estaba haciendo mis prácticas, me dice una persona que si a mí me gustaría aprender algo sobre construcción. Y ok. Entonces me metí a un curso de carpintería de encofrado, que es lo que tiene que preparar, o sea, los cimientos de la casa. Y yo recuerdo cuando yo estaba en mis clases, el profesor decía, lo más importante en una casa es el cimiento. Por tanto, tienes que poner mucha atención al cimiento. Y el cimiento, el responsable del cimiento de una casa es el carpintero. Ese hombre me tenía loco. Toda la semana nos decía lo mismo. Toda la semana. Y yo aprendí una cosa. Aprendí a hacer cimientos de casa. Aprendí cómo se hace un cimiento. Todo lo que hay que hacer para poner un cimiento de una casa. Créeme, lo aprendí. Y lo puse en práctica también. Porque cada conocimiento que llega a tu vida es con un propósito. Y yo lo puse en práctica. Aprendí cómo hacer cimiento. Ahora bien, los cimientos en la construcción no son los mismos cimientos en la vida de una persona. Porque usted no puede poner madera en la vida de una persona. Pero sí tienes que edificar, ayudar a la persona a edificar su cimiento. Y te decía, lo más importante, me decían a mí mis profesores, me decían, lo más importante es el cimiento. Es el cimiento lo importante porque es lo que garantiza que la casa no se caiga. Si tú haces un buen cimiento, la casa no se cae. Entonces ellos me decían, cuando vayas a hacer el cimiento, recuerda que tienes que buscarlo firme. Usted no puede construir una casa en cualquier lugar, tienes que buscar el firme. Entonces tienes que abrir un hueco. Y ahí en el hueco llegar al firme. Y una vez que usted llega a lo firme, a partir de ahí usted comienza a poner los cimientos de una casa. ¿Es así o no es así? Para los que saben de construcción, tienes que dar con el firme. Ahora, ¿cómo yo llego o cómo entiendo que una persona necesita ser firme? Porque Dios no va a construir o va a edificar una persona para que se caiga. Mire, cuando Dios comienza a trabajar en ti, no lo hace pensando que tú el mes que viene te vas a caer. No, hermano, ese no es Dios. Cuando Dios comienza a trabajar en ti es porque cree y entiende que lo que está haciendo en ti es para toda la vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, Dios no edifica para un mes. Dios no edifica porque hoy me emocioné y hoy me alegré y Dios va a hacer algo conmigo. No, Dios no trabaja de esa manera. Entonces, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es tener cimientos firmes una persona? ¿Qué cosa es que una persona entienda para que Dios edifique su vida? ¿Qué cosa es tener un cimiento firme? Tener un cimiento firme es ir todos los días a la iglesia. Eso es un cimiento firme. Tener un cimiento firme es, y no estoy diciendo que deje de venir a la iglesia, quiero que entienda. Lo que les estoy diciendo es porque hay gente que cree que porque viene a la iglesia ya está haciendo lo que debe. Es bueno, pero es solamente una parte. ¿Ok? ¿Qué es tener cimientos firmes? Una cosa que hoy en día se habla muy poco. ¿Y saben por qué se habla poco? Porque la gente tiene miedo de la reacción. No se habla mucho. Le voy a decir algo que no se habla mucho, porque se tiene miedo. Porque cuando tú tocas este tema, la gente no siempre reacciona de la manera correcta. ¿Qué cosa es tener un cimiento firme? Es el fiel. Diga conmigo, fiel. ¿Sabe que hoy en día es una palabra olvidada? Hablar de fidelidad es como hablar de locura. Porque ya ser fiel es parte de un pasado que nadie quisiera recordar. Pero ser fiel es lo que te permite tener un cimiento fuerte. ¿Y qué es el fiel para Dios? ¿Qué es el fiel para el Dios del cielo? ¿Qué entiendes tú por ser fiel? Para los que me escuchan, ¿qué entiendes por ser fiel? ¿Qué es el fiel? ¿O cómo yo le demuestro a Dios mi fidelidad? Porque la gente quiere que Dios sí venga y lo sane. La gente quiere que Dios venga y le provea. La gente quiere que Dios venga y lo cuide. Pero la gente no le dice a Dios, te voy a ser fiel.
No se lo dice. Y saben que una de las cosas que más Dios está buscando es fidelidad. O sea, a veces nosotros somos fieles en la dirección equivocada. Yo no quiero que usted sea fiel conmigo. Yo no quiero que usted sea fiel con la iglesia. Yo quiero que usted sea fiel con Dios. Porque no quiero invertir los papeles. Porque hay gente que son fieles a iglesias. Son fieles a pastores, pero no son fieles al Dios del cielo. Pero el que es fiel al Dios del cielo va a ser fiel a la iglesia y va a ser fiel al pastor. Porque es lindo ser fieles. Pero la gente cambia así. Hoy estoy aquí y mañana me vino una idea genial y cambié. Así son la gente. Y tú le dices, bueno, y no tenía un compromiso, y no tenía una seriedad, y no tenía. ¿Qué tiempo hace que nosotros caminamos juntos, Tobar? Hace como 4 años que estamos aquí juntos, ¿verdad? Como 4 años ya, si Dios quiere. Bendito sea Dios. Hace 4 años que trabajo con Tobar. Ha habido servicios grandes, servicios más chiquitos. Se ha enfermado, ha habido problemas, situaciones, pero siempre está ahí. O sea, cuando tú tienes una persona fiel, y no hablo de demás porque llevamos poco tiempo, pero son cosas que quiero ver. Pero cuando tú ves una persona así, tú dices, a veces yo le digo a Tobar, yo te estoy escribiendo porque no verte llegar me preocupa porque yo sé que tú vienes en camino. Y sería muy duro que yo esté celebrando aquí y que tú tengas un problema y que no estemos haciendo algo por ayudarte. Y por eso yo le digo, a veces yo te escribo, cuando no te veo llegar a tiempo, te escribo. Es así, yo le escribo, le digo, ¿dónde estás? Tobar no ha llegado a la iglesia, yo le escribo, digo, ¿dónde estás? Me dice, no, ya voy de camino ya. Yo le digo, no es para molestarte, es porque como veo tu fidelidad, el día que no estás, ese día me preocupo. Ese día estoy preocupado por ti porque sé que para que no estés, tiene que haberte pasado algo. Entonces, si no te veo, ¿qué es lo que tengo que pensar? ¿Qué le pasará a mi amigo? ¿Qué le pasará a mi hermano que no ha llegado? ¿Y saben por qué sucede eso? Por su fidelidad. Entonces, la fidelidad genera un compromiso, pero también genera una confianza. Yo sé que pase lo que pase, yo puedo contar ahí. Como sé que puedo contar con muchos de ustedes. Pero lo estoy tomando como ejemplo porque no porque sea el más viejo, sino porque es el más viejo que viene a la iglesia. Alabado sea el Rey. Pero hay que ser firmes y constantes. Que usted tenga una vida con Dios, un compromiso que sea firme y constante. No que hoy soy de una manera y mañana de otra. Hoy me siento bien, hoy soy cristiano. Mañana no me siento, no, mañana no soy cristiano. No, hermano, usted te vaya bien o te vaya mal. Usted es un aleluya, gloria a Dios. No sé si ustedes, hay una ilustración que a mí me gusta mucho. Había una hermana que comenzó a visitar una iglesia y la hermana se sentaba en lo último de atrás y cada vez que decían algo la hermana decía, aleluya, gloria a Dios. Y cada vez que pasaba algo lindo, aleluya, gloria a Dios. Y eso como que incomodó a algunas personas en la iglesia. Y algunos líderes dijeron, vamos a ver de qué manera aplacamos un poquito a esta persona porque, oye, para todo grita, aleluya, gloria a Dios, y eso ya nos molesta. Entonces se le acercan a la hermana con el propósito de ayudarle y empiezan a conversar con ella y se dan cuenta que la hermana tenía una necesidad. Tenía una necesidad. ¿Saben cuál era su necesidad? Tenía zapatos rotos. Y entonces los hermanos le dijeron, mire hermanita, nosotros le vamos a comprar sus zapatos nuevos, pero por favor, no griten más aleluya, gloria a Dios. Le compran los zapatos nuevos a la mujer y pasa el primer servicio y la mujer callada en lo último de atrás. Viene el otro servicio, la mujer callada de atrás. En el tercer servicio la mujer dice, con zapatos, sin zapatos, aleluya, gloria a Dios.
Si me lo quita o no me lo quita, no me importa. Pero no voy a dejar de ser firme y constante en lo que creo. Y yo creo que debo de alabar a Dios. Así que, amado hermano, pase lo que pase contigo, sea firme, sea fiel. Sea fiel al Dios del cielo. Fíjense, yo no le estoy diciendo que usted sea fiel con la iglesia. Yo no le estoy diciendo a usted que sea fiel con el pastor. Yo le estoy diciendo a usted, sea fiel con el Dios del cielo. Porque el que es fiel a Dios no tiene problema para abajo. Porque Dios está arriba, Dios es el jefe. La gente dice, el jefe aquí es el pastor. No, usted está equivocado. Yo, igual que usted, soldado, aquí el jefe es Dios. Y de Dios para abajo, todos nosotros. Pero aquí la cabeza es Dios. Entonces hay que serle fiel ¿a quién? A Dios. Dale un aplauso al Señor en esta hora. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces la iglesia necesita ser firme y ser constante. Sea firme, sea constante, hermano. No siempre te vas a sentir bien. No siempre vas a estar alegre. No siempre vas a estar animado. Eso no siempre va a pasar. Pero el que es firme y el que es constante se va a esforzar. Yo soy pastor y no siempre quiero estar en la iglesia. Es verdad. No siempre, pero tengo una fidelidad con Dios. Y por agradar a Dios, soy firme y soy constante. Habrá días que me veas muy alegre, habrá días que me veas así, cabizbajo. Entonces, el día que me veas alegre, diviértete conmigo. El día que me veas cabizbajo, ponme la mano en el hombro y me dice, arriba, pastor, que aquí estamos para apoyarte. Y ese día yo me animo también. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Bendito sea el nombre de Jesús. Y lo otro es reedificar el altar. Hay que saber reedificar el altar. Mire, si no hay un altar, no estamos haciendo una casa para Dios, porque toda casa de Dios tiene que tener un altar. El altar funciona, amados hermanos, en dos direcciones. El altar funciona en dos direcciones. El altar sirve para adorar y sirve ¿para qué? Para hacer sacrificios. Entonces, hay veces que usted va a adorar a Dios, pero hay veces que usted va a sacrificarse para Dios. Hay días que usted viene a la iglesia con una alegría increíble y quiere adorar a Dios, pero hay días que usted viene a empujones. Viene que parece que viene arrastrando al mundo detrás de ti. Ese es el día de tu sacrificio. Porque no siempre quiero estar aquí, pero vengo a la casa de Dios porque ese es mi Dios. Y me siento a regañadientas. Y me voy a regañadientas. Pero lo hice porque lo hice para Dios. Entonces hay momentos en el que tienes para adorar y hay momentos en el que tienes para sacrificar. Por eso todo templo necesita un altar. Y tu vida, tú tienes que hacer un altar en tu vida. Tienes que entender que hay momentos para adorar a Dios y alabar a Dios, pero hay momentos en el que vas a tener que sacrificarte para el Dios del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Amados hermanos, necesitamos entender qué significa hacer sacrificios. Necesitamos entender eso. ¿Qué cosa es hacer sacrificios para Dios? A veces nosotros no estamos muy claros con esto de sacrificarnos. La verdad, no entendemos. Y a veces creemos que sacrificarnos es dejar de comer, sacrificarnos es dejar de ponernos este tipo de ropa. Eso no son sacrificios como tal. Esas son cosas que tú decides hacer, pero no es sacrificio. Entonces, yo necesito entender qué es sacrificarme para Dios. Yo me estoy sacrificando para Dios. Escuche bien, amado hermano. Cuando consigo algo venciendo mis dificultades con la ayuda de Dios. Usted se sacrifica cuando consigue algo venciendo dificultades con la ayuda de Dios. Entonces, amado hermano, puede que un día salgas para la iglesia y se te pinche la llanta del carro. O puede que un día vengas a la iglesia y te pase algo y tengas que decidir, ¿qué hago? Recuerda que el sacrificio es vencer algo con la ayuda de Dios. Entonces yo te pregunto,
¿cuántas veces has vencido algo en tu vida? ¿Cuántas veces te has parado y has dicho, hoy no tengo ganas, hoy no quiero, pero por causa de Dios lo voy a hacer? Hoy no tengo ganas, hoy no quiero, pero por causa de Dios lo voy a hacer. Quizás un hermano tuyo está en problemas y usted diga, no me importa, no me interesa, pero por causa de Dios lo voy a ayudar. Ay, qué lindo es Dios. Usted dice, no me interesa esa persona, no me preocupa esa persona, pero por causa de Dios lo voy a hacer. Eso es sacrificio, amado hermano. Y algo que debemos de tener como iglesia en este tiempo es una mentalidad de sacrificio, no de mártir. Porque la iglesia en el primer siglo tenía mentalidad de mártir. La gente quería morir para el evangelio. Y morían. Ahí los cristianos en el primer siglo se lo tiraban al circo romano ahí, los leones lo mataban. Yo recuerdo que en una ocasión me dice una persona, a los cristianos del primer siglo los mataba un león. A los cristianos de este tiempo los mata cualquier vacilón. Porque cambiamos las cosas. Entonces necesitamos hacer sacrificios, no mentalidad de mártir, sacrificios. Cada vez que usted hace algo para Dios, vence una dificultad. Cada vez que usted vence una dificultad, usted, escuche lo que le digo, usted se está sacrificando. ¿Cuánto lo alaban? Y por último, para terminar, necesito entender qué cosa es la adoración. ¿Qué es adoración? ¿Cuándo estoy adorando? ¿Cuándo estoy adorando al Dios del cielo? Necesito entender eso. Y la adoración, amados hermanos, no es más que una intención o una actitud del corazón para Dios. Intención o actitud, ¿de dónde? Del corazón para Dios. ¿Saben que la Biblia dice engañoso más que todo? ¿Que saben qué es? Corazón. El corazón nos engaña. Pero la adoración, ¿dónde nace? En el corazón. Porque la adoración es una intención. Diga conmigo, intención. Es una intención del corazón. Si usted no tiene la intención, usted no va a adorar. Primero es la intención y después la actitud. La gente cree que primero levanta las manos y después adora. No. Primero es aquí y después así. Porque primero es la intención y después la actitud. Por tanto, amados hermanos, son tiempos de edificar. La gente cree que no. Sí, son tiempos de edificar. Y no es tiempo de construir grandes edificios y catedrales. No, ya ese tiempo pasó. Necesitamos pensar y edificar la vida de las personas. Como les dije ahorita, están entrando mucha gente por la frontera. Mucha gente, muchas personas están entrando. ¿Cómo cree usted que entra esa gente a este país? Entran rotos por todo lo que han vivido, pasado, experimentado, vienen devastados, entran devastados aquí. Y si no los ayudamos a edificarse, si no los ayudamos a encontrarse con Dios, si no los ayudamos a ser unas personas que puedan tener un lugar para la adoración del Dios del cielo, van a seguir siendo afectados. Por tanto, amados hermanos, tú y yo que tenemos el privilegio de construir y de edificar, hagamos algo tan lindo que motive a otros a unirse a un proceso que ya tú iniciaste. ¿Cuánto lo alaban? Quiera Dios y te dé la oportunidad, donde quiera que estés, porque también estoy hablando a personas de otros lugares, donde quiera que estés, edifica en una persona un lugar de encuentro, un lugar de gratitud. Que las personas con las que comiences a relacionarte, enséñale qué significa ser agradecido a Dios, enséñale qué significa encontrarse con Dios, enséñale qué cosa es despertar su alma para buscar de Dios todos los días. Cuando la gente encuentre eso, entonces tendrá bendición. Amén. Dale un aplauso al Dios del cielo. Y terminamos en este día. Dios te bendiga y te ayude donde quiera que estés.